El nacimiento de un ser humano es un momento conmovedor y emocionante. Ese cachorro de hombre que acaba de llegar nos provoca una mezcla de entusiasmo, asombro y alegría muy difícil de describir. El nacimiento de un bebé es un suceso importante. Y no solo por lo que implica para cada familia. Es la forma en que nuestra especie asegura la continuidad de su existencia. La historia que vamos a contar explica la gestación y el nacimiento de un bebé. Vamos a ver los comienzos de la vida de un ser humano. La reproducción de la especie humana es sexual. Para que se produzca un nuevo individuo debe darse la fecundación, la unión entre dos gametas, es decir, las células sexuales o reproductoras masculinas y las femeninas. Las gametas son un tipo especializado de células que llevan en sus núcleos la mitad de información hereditaria que el resto de las células corporales. Cuando las gametas se unen en la fecundación, se forma la cigota, que es la célula inicial de un nuevo individuo, y se vuelve a tener la cantidad de material hereditario de su especie. Las dos gametas que se unen son un óvulo y un espermatozoide. Los óvulos son las células más grandes del cuerpo humano. Tienen forma esférica y miden aproximadamente 0,14 milímetros de diámetro. Por otra parte, los espermatozoides están especializados en el transporte de su información hereditaria. Son células que tienen un cuerpo celular pequeño llamado cabeza, formado casi totalmente por el núcleo celular que lleva la información hereditaria proveniente del padre. Tienen además una cola muy larga o flagelo que les sirve para desplazarse en un medio líquido. La cabeza es algo cónica y esta forma facilita la penetración en el óvulo. Incluida la larga cola, un espermatozoide es 3 veces más pequeño que un óvulo y mide aproximadamente 0,05 milímetros. Los óvulos se producen y maduran en órganos sexuales o gónadas denominados ovarios. En cualquier especie animal, los individuos que poseen sistemas reproductores con ovarios son los femeninos. Los espermatozoides se producen y maduran en los órganos sexuales o gónadas llamados testículos. Los individuos de una especie que en sus sistemas reproductores poseen testículos son los masculinos. Hasta el momento sabemos que tanto los hombres como las mujeres son indispensables para garantizar el proceso de reproducción de la especie humana. Veamos en detalle el aparato reproductor femenino. Los ovarios son 2 órganos pequeños del tamaño de una almendra. En ellos se producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas. Las trompas de falopio u oviductos conectan los ovarios a un órgano muscular hueco llamado útero. El interior de las trompas está recubierto por una mucosa con filamentos dispuestos como pelos. La función de las trompas es transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero. En las mujeres, por lo general, cada unos 28 días se produce la ovulación. Uno de los ovarios femeninos libera un óvulo en condiciones de ser fecundado. Enseguida, el óvulo se desliza por la trompa, ayudado por los filamentos y por las contracciones musculares de las propias paredes de las trompas. Este es un momento muy importante. Si los espermatozoides llegan hasta el tercio superior de la trompa y uno logra ingresar al óvulo, este queda fecundado. Se forma la cigota y desciende hasta el útero, donde se implanta o se anida. Si el óvulo no es fecundado, se desintegra. El útero o matriz es el órgano muscular hueco del tamaño de una pera donde se alojará el embrión y se desarrollará el feto. El cuello de útero o cérvix conecta con la vagina, que es el conducto que recibe al pene. La vulva es la entrada al sistema reproductor femenino y tiene labios, que son repliegues de piel que protegen esa entrada. Así es el aparato reproductor masculino. En el sistema reproductor masculino, los testículos se hallan dentro de una bolsa de piel con una capa muscular interna que lo sujeta, llamada el escroto. En los túbulos seminíferos de los testículos se producen los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas.
de la parte de atrás de cada testículo sale un epidídimo, un conducto enrollado donde maduran y se guardan los espermatozoides. El sistema continúa con los vasos o conductos espermáticos. En ellos vuelcan la vesícula seminal y la próstata, órganos que aportan diferentes sustancias al semen para nutrir y permitir el movimiento de los espermatozoides. El tubo que va de la vejiga al extremo del pene es la uretra, que en la salida de la vejiga se conecta con el conducto espermático. La vejiga no pertenece al sistema reproductor, sino al sistema excretor urinario. La uretra es un tubo compartido por ambos sistemas que cuando lleva esperma no lleva orina. Los aparatos masculino y femenino de la reproducción tienen, por supuesto, importantes diferencias, pero también tienen importantes similitudes. Las diferencias son que saltan a la vista. Los aparatos reproductores femeninos están dentro del cuerpo. Algunas partes son visibles, pero están dentro del cuerpo. Y es fácil entender por qué. Simplemente mostrar que el aparato genital femenino va a alojar durante 9 meses un nuevo ser. Y por lo tanto tiene que estar dentro del abdomen. En cambio, el aparato genital masculino está afuera y se va a introducir por intermedio del pene dentro del genital femenino. Estas son grandes diferencias. Después hay otras pequeñas que es con respecto a los canales. Tanto el aparato genital femenino como el masculino tienen un origen común intrauterino. A las pocas semanas de la concepción se diferencian ambos producto de un cerebro, entre comillas, particular que son los cromosomas. Si es XX, esos conductos van a determinar ser aparato genital femenino. Y si son XY, eso va a determinar que los conductos se dirijan hacia la parte externa y por lo tanto serán masculinos. Los humanos nacemos con uno de los dos modelos del sistema reproductor y esas son nuestras características sexuales primarias. Sin embargo, no somos capaces de reproducir óvulos y espermatozoides maduros hasta la pubertad. El tránsito entre la niñez y la adultez es la pubertad. Al final de este periodo, un hombre producirá espermatozoides en forma continua con ambos testículos y una mujer, en general, producirá un óvulo maduro cada 28 días, alternativamente de uno y otro ovario. La pubertad se inicia cuando las gónadas, es decir, los testículos y ovarios, comienzan a ser estimuladas con sustancias que les llegan a través de la sangre. Esas sustancias son las gonadotropinas, unas hormonas que provienen de la glándula hipófisis ubicada en la base del cerebro. Su trabajo es estimular en los órganos sexuales la formación de otras sustancias, las hormonas sexuales. A su vez, las hormonas sexuales son responsables de la producción de óvulos y espermatozoides maduros en los aparatos reproductivos. Las hormonas sexuales producidas en ovarios y testículos viajan también por la sangre y así estimulan y coordinan un acelerado crecimiento corporal y la aparición de características sexuales secundarias. Más allá de la presencia de un determinado sistema reproductor, las características sexuales secundarias son propias de cada sexo y aparecen en la pubertad, que es un momento de grandes cambios. Encontramos cambios psicosociales debido a los cambios físicos y hormonales en el puber específicamente. El tema es que viene de la niñez con un cuerpo de niño y de repente, bruscamente, empiezan a aparecer cambios importantes. El crecimiento del tejido óseo, el típico estirón que se da en esta edad, tanto el varón como la mujer. Y bueno, y después el tema de la menstruación en la niña mujercita ya, y en el varón el tema de las poluciones nocturnas, que es ese pequeñito líquido que sale del pene a la noche.
La aceleración del crecimiento que provoca la pubertad en las niñas suele darse antes que en los niños. Al finalizar este periodo, todos los órganos reproductivos están en pleno funcionamiento. Los varones pueden fecundar a una mujer y la mujer está en condiciones biológicas de concebir. En las mujeres, la pubertad es un proceso que se inicia entre los 10 y los 16 años de edad y tiene una duración variable entre 1 año y medio y 6. Comienza a crecer el útero. Aparece el vello pubiano y más tarde el axilar, mientras las glándulas de esa zona aumentan y producen la transpiración. Cambia poco a poco el flujo vaginal y se produce la primera salida de un óvulo maduro, es decir, se inicia la ovulación. Esto pasa unos 14 días después de que el primer óvulo comenzó su viaje. Aparece la primera menstruación o menarca. Al principio, las menstruaciones pueden ser irregulares, pero los periodos o ciclos se regularizan. Los cambios del cuerpo en la pubertad son verdaderamente drásticos, y no solamente en las mujeres. En los varones, la pubertad se manifiesta con la aceleración del crecimiento que comienza entre los 13 y 15 años y medio. Al comienzo de la pubertad, también se desarrollan los conductos seminíferos en los cuales van a madurar y salir espermatozoides. El desarrollo de los conductos produce un aumento de volumen testicular. Poco más tarde, se produce la aparición del vello del pubis y el crecimiento del pene. Más tarde, crece el vello axilar y el vello facial. En la fase avanzada del crecimiento de los órganos sexuales, los rostros se vuelven más angulosos, crecen los pómulos y la nariz y también cambia la voz. La edad de la primera eyaculación, es decir, de la primera expulsión de semen, es bastante variable, pero se corresponde generalmente con una fase avanzada de maduración de los testículos.